este módulo trataremos lo que son los roles. Los permisos en cualquier motor de base de datos se administran nivel de servidor a través de inicio de sesión y nivel de base de datos a través de usuario de base de datos. Estos usuarios necesitan tener roles definidos para la manipulación de los datos. Los tipos de roles se clasifican en dos partes. Roles a nivel de servidor. Este se utiliza para controlar el acceso de los recursos del servidor. Estos generalmente se relacionan con las acciones administrativas. Y los roles a nivel de base de datos. A menudo estos se relacionan con las acciones administrativas de los datos, siendo este último en el que nos enfocaremos. Roles de base de datos predefinidos. A nivel de base de datos tenemos los diferentes roles a continuación. DB Owner, los miembros tienen acceso por completo. DB Access Admin, los miembros pueden administrar el grupo de Windows e inicio de sesión en SQL Server. Y así sucesivamente. Una vez teniendo claro lo que son los roles predefinidos en el gestor de base de datos SQL Server y a sabiendas que podemos crear roles personalizados para aplicarlo a cualquier inicio de sesión o usuario use de una base de datos, entonces estaremos listos para iniciar. Lo primero que haremos es crear un usuario de sesión, llámese un usuario login. A este le pondré el nombre de Víctor y le agregaré un password. Que llamaré BitProgram. Una vez creamos nuestro usuario de sesión, entonces crearemos un usuario para manipular nuestra base de datos. Le llamaré el mismo nombre y le diré que será para el usuario login Víctor. Pero este usuario le diré que será para la base de datos BitProgram. Bien. A dicho usuario creado, ahora le asignaremos un rol. Los roles tanto lo podemos crear como elegir de lo predefinido en nuestro gestor de base de datos. En este caso elegiré un rol predefinido y le aplicaré de solo lectura al usuario Víctor. Bien, para ello escribimos el siguiente código: alter role y escribimos el rol que queremos asignarle a ese usuario. En este caso le agregaré data db data reader y le agregaré la membresía del usuario Víctor. Bien, ahora ejecutamos el código. Creamos nuestro usuario de sesión. Luego utilizaremos la base de datos. Luego crearemos el usuario que va a manipular esa base de datos. Y por último le asignaremos un rol de solo lectura al usuario Víctor. Bien, una vez el código ejecutado de manera satisfactoria, podemos ir a seguridad y verificar que nuestro usuario Víctor para un inicio de sesión se ha creado de manera correcta. Si vamos a la base de datos BitProgram, seguridad,
y vamos a use, vemos que el usuario se ha creado correctamente y verificamos en propiedades que la membresía es de solo lectura. Ahora vamos a iniciar con ese usuario y vamos a verificar que los parámetros configurados se corresponden. El usuario Víctor, la contraseña BitProgram e iniciamos. Ahora estamos logueados con el usuario Víctor. Vamos a la base de datos BitProgram y haremos lo que es una consulta. Siguiente. Vemos que se ha ejecutado de manera satisfactoria, aún no tenemos datos. Vamos a tratar de ingresar algunos datos a ver qué nos dices. Ponemos un nombre, y le agregaremos un apellido. Cabe destacar que esa base de datos fue creada a modo de ejemplo. Bien, ejecutamos el siguiente código y nos dice que el permiso para insertar en el objeto cliente ha sido denegado porque a ese usuario solamente le dimos permiso de lectura. Vamos a ingresar nuevamente como administrador. Estamos logueados como administrador. Vamos a la base de datos e incluso lo podemos hacer a código y decirle alter roles. En este caso vamos a agregarle un rol que me permita modificar datos. Sería db data writer y se lo vamos a agregar a la membresía Víctor. Pero primero vamos a utilizar la base de datos BitProgram. Bien, ejecutamos y le aplicamos ese error. Bien, ya se le ha aplicado el error de modificar datos al usuario Víctor. Vamos a cerrar sesión y vamos a iniciar con Víctor. Ahora verificamos que aparte de leer los datos también nos permita escribirlo. Seleccionamos y ejecutamos y la consulta se nos ha ejecutado de manera satisfactoria. Hacemos un select y veamos que la información se ha introducido de manera correcta. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita de notificación y nos veremos en un próximo video.